nosotros estábamos hablando, ¿cierto? ¿Por qué esa importancia de la región inguinal? Bueno, su importancia radica en su formación embriológica porque es un punto débil de la pared del abdomen y tiene una clínica muy rica por el hecho de que ahí se forman las hernias que ustedes me imagino que han escuchado como hernia inguinal. A pesar de que hay otras hernias, ¿sí? Hay hernia umbilical, en algún momento nosotros lo hablamos, hay un conjunto de hernias que algunas van en relación a la línea media, otras en relación a la región inguinal y otras en relación al triángulo femoral, que se denominan hernias crurales. Pero nosotros vamos a hablar hoy, vamos a terminar hablando de hernias, pero las que son más frecuentes, que son las hernias inguinales. Y vamos a hacer la diferencia entre lo que se denomina hernias inguinales directas e indirectas, para que se entienda, para que jamás sea un problema para usted hablar de una o de otra. ¿Por qué digo que su importancia radica en su formación embriológica? Porque en la formación no solamente de la región abdominal, sino de los aparatos genitales, masculino y femenino, pero sobre todo el masculino, hay una etapa en la cual hay una evaginación de la pared anterior del abdomen bajo para la formación de la cavidad escrotal, ¿ya? Y hacer una representación de todas las capas del abdomen sobre el testículo. Pero en la mujer también pasa igual, solo que a ese nivel se ubica un ligamento que se denomina el ligamento redondo del útero. Pero también pasa a través del abdomen y va hacia las regiones genitales. Entonces es homólogo. Y eso pasa desde la perspectiva embriológica donde vamos a comenzar. ¿Por qué al final de los contenidos de abdomen? Porque en teoría esto es pared de abdomen. Nosotros podríamos haber hablado primero de región inguinal y después nos hemos metido dentro de la cavidad abdominal, ¿cierto? Pero hay algunas cositas que hay que ver primero. Los seminarios que son de paredes de abdomen, los seminarios que son al inicio de la unidad de abdomen son fundamentales para poder entender esto. Pero hay otras cosas, hay algunos detalles anatómicos que usted no lo ha visto, pero yo siempre le he puesto un par de cosas en los cadáveres que no necesariamente son parte de los contenidos que se van a ver en un laboratorio. No sé si ha notado que muchas veces he pinchado y de varias formas las arterias, por ejemplo, epigástricas inferiores. ¿Sí? Y eso tiene un sentido. Este es el sentido. Hoy nosotros vamos a conocer que las arterias epigástricas inferiores son las más importantes del abdomen bajo. No solo por su territorio de irrigación, sino porque es un componente interesante e importante para definir lo que es el anillo inguinal profundo e incluso definir si hay una hernia directa o indirecta. Por lo tanto, saber cuál es el vaso más importante del abdomen bajo es importante para usted. Por eso que siempre le marco la arteria epigástrica inferior, primero. Finalmente, es un contenido complejo de comprender. Entonces usted tiene que haber pasado varios contenidos de abdomen para finalmente hacerse partícipe de esto. Pero además, hay otra cosa, que finalmente entender la región inguinal le ayuda a comprender el triángulo femoral. Por lo tanto, hay una conexión importante entre el abdomen aquí, la pelvis y también el miembro inferior. Porque además se pasan a llevar temas como por ejemplo la inervación sensitiva que va a pasar por esta región inguinal, pero algunas se va a ir hacia el escroto y otras no. Otras van a ir a viajar finalmente hacia la crura o hacia la región del miembro inferior. Y eso va a tener una participación en la región inguinal, pero después va a tener que abandonar la región inguinal y dirigirse hacia el miembro inferior. Y eso no se hace de cualquier manera, no es que pase de un lado a otro. Porque les cuento lo primero, el ligamento inguinal separa totalmente la región de abdomen del miembro inferior. Es decir, la piel, el tejido celular subcutáneo, que más bien, bajo la piel hay un contenido graso, ¿cierto? Un panículo adiposo. Y bajo es una fase superficial. Bueno, la fase superficial que limita el abdomen hacia inferior queda pegada en el ligamento inguinal. Y en el inicio del miembro inferior hay otra fase superficial que también queda pegada a la región inguinal. Por lo tanto, al ligamento inguinal. Por lo tanto, el ligamento inguinal define primero que todos los territorios superficiales están divididos completamente a través del ligamento inguinal. Lo que es de abdomen tiene una participación hasta el ligamento inguinal y de ahí en adelante nueva participación a través del miembro inferior. Por lo tanto, un nervio, por ejemplo, como no sé, el genitofemoral
o el ilio inguinal no puede pasar del abdomen al miembro inferior por los tejidos superficiales, ¿se entiende? Están limitados. Y bajo ese límite están los tejidos celulares subcutáneos. Y esos tejidos celulares subcutáneos se acaba el del abdomen en el ligamento inguinal. Y comienza el del miembro inferior a través del ligamento inguinal, pero están separados unos de otros. Por lo tanto, los pasos que tienen que seguir, los recorridos tienen que ser internos, tienen que ser profundos. Eso es una cosa. ¿Por qué es tan compleja como se cree? Porque hay una multiplicidad de nombres y de epónimos. Y además que tiene un análisis tridimensional, o sea, un pensamiento tridimensional espacial que es difícil para su comprensión cuando usted lo lee sin una explicación previa. Entonces usted toma un Rouvier, o toma un Latarjet, o toma un Gray, o cualquiera de los textos que usted normalmente lee, estaría complicado en la región, porque le hablan de anillo inguinal superficial, después los límites, que son pilares, el anillo inguinal profundo, pero no está al mismo nivel que el anillo inguinal superficial, y después le hablan del conducto inguinal, y después le hablan de las paredes. ¿Pero las paredes de qué? ¿Del anillo inguinal superficial o las paredes del anillo inguinal profundo? ¿Y el techo de qué? ¿Techo de qué? Si es un anillo. ¿Tiene techo? No, no tiene techo. Entonces, ese es el problema que se le gesta a un estudiante. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Tomar toda esa evidencia de textos y convergerla y hacerla participar en una cosa pequeña, en algo que usted lo tome y diga, perfecto, esto que me están diciendo es lógico, y después de ser lógico además no es difícil. Ahora voy a un texto y ahora me complico la vida, total, ya lo entiendo. Eso es lo que yo quiero de esta clase. ¿Por qué digo que la perspectiva embriológica es interesante? Porque en el avance de los genitales van a haber dos estructuras que son interesantes de analizar. Uno, el gubernáculo. El gubernáculo es una estructura más bien ligamentosa, embriológica, que se ubica en el polo inferior de la gónada. Y esto va a ser para testículo y ovario. Pero el desarrollo de estas estructuras va a ser del abdomen, ¿cierto? Va a estar en la pared posterior del abdomen, en el embrión. Bueno, el gubernáculum hace de que estas estructuras, entre comillas, vayan descendiendo hacia las prominencias labioescrotales o hacia la región genital. Y marca un recorrido, un camino. Esto no tiene fuerza, no es que lo vaya trayendo. Esto marca un camino por donde pasar, por donde atravesar y por donde perforar el abdomen hacia las prominencias labioescrotales. Y por lo tanto, cuando esto comienza su descenso, porque se comienza a hacer un acortamiento de esta estructura, cuando llega a las regiones bajas, a nivel pélvico, entonces atraviesa lo que ya fue por defecto construido como conducto inguinal. ¿Cómo se construye eso? A través de una estructura que es una dependencia del peritoneo, que se llama proceso vaginal. ¿Recuerda que alguna vez yo le dije que la cavidad vaginal del testículo era parte de una dependencia del peritoneo? Solo que después está totalmente separada y entonces se forma aparte como una estructura independiente. Pero todo comienza aquí, en el proceso vaginal. Y el proceso vaginal es una evaginación que primero fue creada por este gubernáculum y después, por anterior al gubernáculum, se produce este defecto, ¿cierto? Entre comillas, defecto. Y hace de que la estructura peritoneal se forme un esbozo primero de evaginación, para luego llevarse consigo todas las estructuras, todas las camadas, las túnicas asociadas hacia las prominencias labioescrotales y después que se forme el escroto. De tal forma que el escroto queda constituido como un abdomen, con todas las paredes del abdomen. De esa forma, lo que nosotros llamamos en el varón el cordón espermático iba constituido por estas, ¿se acuerdan? Las túnicas, por las fascias espermáticas internas, externas, la fascia del músculo cremaster, o el mismo músculo cremastérico, o la túnica vaginal de la gónada. De tal forma que lo que demarca el descenso testicular es esta estructura de gubernáculo y la cavidad o el proceso vaginal. Ahora, hay una cosa que vuelve a ser interesante. Se entiende de que este proceso
va descendiendo y ocurre de tal forma que esto se va recortando, ¿cierto? Y que la estructura, una vez que estructura gonadal, en este caso solamente va a pasar a través del canal inguinal, solamente el testículo, pero en la mujer va a pasar algo similar. Pero cuando llega a la pared, a la región del proceso vaginal, entonces se mete dentro y comienza a llevarse consigo todas las estructuras que van en relación al testículo. Esto no es importante para nosotros ahora, porque esta estructura está vista en la región genital. Lo que a nosotros nos interesa ahora es esto, lo que se comienza a formar como parte embriológica, pero que después queda constituida en el adulto como una región débil. Yo quiero que finalmente usted entienda por qué es débil, pero no es porque se forma esta perforación. De hecho, es un sistema muy bien hecho, muy bien estructurado, porque las regiones que son más profundas están en relación a los músculos oblicuos internos y el transverso del abdomen. Y cada vez que una persona, por ejemplo, tiene un ataque de tos, por ejemplo, y produce una presión intraabdominal, esto forma como un semi-esfínter y el esbozo de esta cavidad es cerrado, de tal forma de que queda totalmente obliterado y la musculatura, como el músculo oblicuo externo, se pega a las paredes internas, más las otras dos se cierran, y entonces nosotros tenemos un semi-esfínter real del conducto y del canal inguinal y del anillo inguinal profundo, que son estructuras que no hemos nombrado todavía, pero que quiero que se entienda de que esto no queda debilitado porque se forme así debilitado. Entonces, tenemos el avance de esta estructura, se entiende, pero hay otra cosita que llama la atención. La cavidad vaginal, o más bien, el proceso vaginal, una vez que se ha llevado toda esta estructura y el gubernaculum queda totalmente recortado, se debe cerrar. Se debe cerrar y quedar de manera independiente, de tal forma que esta cavidad vaginal va a ser parte de una bolsa serosa adicionada al testículo. Pero hay veces que no se cierra y queda permeable hacia el abdomen, en cantidades semipermeable, permeable totalmente, y de esa manera tendríamos que la cavidad escrotal y la cavidad vaginal del testículo quedaría abierta hacia el abdomen, de manera parcial o total. ¿Se entiende? Y si es así, un contenido del abdomen puede atravesar este espacio, formando entonces, por ejemplo, una asa intestinal que avance. ¿Por qué? Porque el proceso vaginal no se cerró. Y entonces hay una permanencia. Y hablamos de una hernia de origen congénito. Una vez que se produce esta situación, va a quedar estructurado en relación al ligamento inguinal, y paralelo al ligamento inguinal esta estructura. A mí me parece muy simple, pero la verdad que describe muy bien lo que corresponde a los anillos inguinales y conductuales. Decimos que sobre el ligamento inguinal y paralelo al ligamento, en el tercio medio, más bien en la mitad del ligamento inguinal aproximadamente, se forma esta estructura, esa perforación que es el anillo inguinal profundo. ¿Qué es el anillo inguinal profundo? Una apertura de la fascia transversalis por donde se vaginó no solamente la cavidad vaginal, sino que también una dependencia de la misma fascia transversalis. Y entonces comenzó a producirse este descenso, por ejemplo, testicular, pero a través de la pared del abdomen. Ese es el anillo inguinal profundo. Se lo tiene que imaginar en lo profundo. Por lo tanto, ¿dónde lo observaría? En una visión laparoscópica, por ejemplo, dentro del abdomen. Pero no superficialmente. Hay una representación donde quedaría aproximadamente. Se entiende que esto está por dentro. Pero este anillo, que está acá, este sí es superficial. Este se denomina el anillo inguinal superficial. Y el anillo inguinal superficial es una abertura del músculo oblicuo externo, pero específicamente de la aponeurosis. ¿Se acuerda que el oblicuo externo terminaba más o menos en la mitad del ligamento inguinal y después comenzaba su aponeurosis? Por lo tanto, una perforación, una dependencia de la aponeurosis del oblicuo externo es lo que forma el anillo inguinal superficial. Pero este anillo inguinal superficial, a pesar de que esto es una representación, tampoco es así, porque esta aponeurosis se vagina también y se va con esta estructura que es el cordón espermático. Por lo tanto, no existe como un límite tal cual se ve aquí, sino que esto continúa.
hacia el testículo o hacia el monte de Venus en una mujer. Porque en una mujer, si bien es cierto, no hay descenso testicular, porque el ovario desciende, pero de la cavidad, de la cavidad abdominal hacia la cavidad pélvica, lo que queda tomado del útero es el ligamento redondo del útero. Y el ligamento redondo del útero hace el mismo recorrido y pasa por este conducto inguinal, por el anillo inguinal profundo, por el canal inguinal, que mide 4 centímetros aproximadamente, pero es levemente más largo y más amplio en un hombre. Y también perfora este anillo inguinal superficial, y esta estructura, que va a ser el ligamento redondo del útero, se va a distribuir por el monte de Venus de forma tendinosa, como un tendón que se expande en el monte de Venus. Finalmente, ¿qué es el ligamento redondo del útero? El gubernáculo. El gubernáculo, que no se acortó como en el hombre, quedó largo. Y como quedó largo, se forma el ligamento redondo del útero. Y tiene una importancia. Así es que es uno de los métodos primarios de fijación del útero y que mantienen las posiciones de anteversión. Por lo tanto, esto es un vestigio de lo que fue el gubernáculo, que en el hombre no existe porque ahí pasa el fonículo espermático, ¿ya? O el cordón. Entonces, aquí vemos 3 conceptos. Lo que corresponde al anillo inguinal profundo, que se ve por dentro, el canal inguinal o conducto inguinal. Digo los dos porque realmente están los dos en los textos, pero nosotros nos quedaríamos con conducto inguinal porque dijimos que los conductos eran blandos, ¿se acuerdan? Usted lo va a encontrar como canal también. No pasa nada si lo ve. Usted lo refiere a conducto inguinal, 4 centímetros y un anillo inguinal superficial. Yo les dije que el anillo inguinal superficial estaba a cargo del músculo oblicuo externo, ¿cierto? Bueno, resulta que el oblicuo externo, no sé si lo recuerda, pero alguna vez también se lo nombré, y se lo nombré para este momento. Le dije que el oblicuo externo, su aponeurosis, se dividía de tal forma que formaba un ligamento que se llamaba ligamento reflejo, ¿se acuerdan? Y que el oblicuo interno, con el transverso del abdomen, hacía otro que se denomina tendón conjunto, y que formaba el músculo cremaster. Se los dije en las clases de miología, de abdomen. Bueno, miren, el oblicuo externo, aponeurosis del oblicuo externo, tiene la formación de 3 estructuras que son fundamentales. Uno es este ligamento, que todavía nosotros no lo vamos a enmarcar, no es importante para esta clase que se llama ligamento lacunar, pero sí para los que tengan que ver con triángulo femoral, a pesar de que ese ligamento lacunar, que deriva también de la aponeurosis del oblicuo externo, es importante para el refuerzo inferior del conducto inguinal. Refuerzo inferior, porque esta estructura corresponde al ligamento inguinal, ¿cierto? Pero además, en esta estructura debería estar el ligamento inguinal. Pero aquí hay otra estructura, que es esto y esto. ¿Qué son? Estas dos se llaman pilares. Y se llaman pilares del anillo inguinal superficial. O sea que se describe que el anillo inguinal superficial se forma o está limitado por medial y lateral por 2 pilares que le proporcionan el oblicuo externo. Se refiere a eso: el pilar medial y el pilar lateral. Pilar lateral, que es robusto, pero es sencillo y va al tubérculo del pubis. Pero el pilar medial es una doble dependencia, y que ahí se puede ver. Este es un dibujo simplificado, ni siquiera está rotulado así. Pero aquí se puede ver algo, es doble, ¿cierto? Y fíjense que el pilar medial es el que está por anterior. Y este pilar, que está también medial, pero no se llama pilar, este es el tendón conjunto. ¿Qué es finalmente el tendón conjunto del músculo oblicuo externo? Es que el pilar lateral es un pilar que va al tubérculo del pubis del mismo lado, pero el pilar medial es una dependencia de la aponeurosis que va al tubérculo del pubis del lado contralateral, y ese pilar medial se va a posicionar por detrás del pilar medial del propio músculo, de tal forma que va a ser una doble dependencia y se va a formar esos pilares mediales en un tendón que se refleja al otro lado. Por eso se llama tendón reflejo.
¿Se entiende? Por lo tanto, a ese nivel tenemos un tendón reflejo y un pilar medial. Y al otro lado igual. Y esto va a estar reforzado, de tal forma de que estos dos pilares forman el anillo inguinal superficial. Y el anillo inguinal superficial, si yo le preguntara, ¿es dependencia de qué músculo? Por ejemplo, podría ser una pregunta de prueba. Usted no me puede decir del oblicuo interno, del transverso del abdomen, de la fascia transversalis, del músculo temaster. Usted me tiene que decir del oblicuo externo, porque está formado totalmente por el oblicuo externo. Otra cosa es que sus dependencias, el pilar medial, el pilar lateral o el ligamento reflejo que refuerzan por aquí y por allá, eso es otra cosa. Pero le voy a explicar otra cosa, otra situación que a mí me parece que es fundamental. Porque esto enreda las cosas. Mire, depende del texto, con que usted lo vea, depende del texto, están estas fibras, en algunos textos las hacen como fibras que están pasando por las porciones musculares, otros por las partes tendinosas, que se llaman así, esas. Van pasando entre los pilares, ¿cierto? Entre los pilares del músculo oblicuo externo. Se llaman fibras intercrurales del anillo inguinal superficial. Intercrurales. ¿Por qué se llaman intercrurales si no tiene nada que ver con la crura? ¿Sabe lo que es crura? Pierna. Pierna. ¿Hay alguien aquí que está haciendo el paper de crura y pierna y pilar? Bueno. Pero nosotros estamos trabajando en esto, justamente. Porque fíjense que en la terminología anatómica internacional, pilar, todas las estructuras que derivan de pilar pueden ser traducidas de manera inconsistente como crura, pierna, columna, pilar, etc. Y si usted busca crural, le salen pilar de no sé qué, columna de no sé cuál, crural de no sé qué, pierna de no sé qué. Por lo tanto, son términos homólogos. Por eso que aquí homologaron esto y dijeron que esto se llaman fibras intercrurales. En realidad se deberían denominar interpilares. Pero Rubier dice intercolumnares. Y el Gray dice intercrurales. Y ninguno dice interpilares. Pero todos hablan de pilar medial y pilar lateral. ¿Ya? Pero es por eso. Entonces usted tiene que acordar, esto se llama crural porque estas son las piernas. Entonces, fibras intercolumnares. ¿Por qué son importantes esas fibras intercolumnares? Que forman el techo del anillo inguinal superficial. Pero más que eso, porque que forme el techo, lo que le va a contar un cirujano, eso da igual. Eso tiene una importancia. Primero, estas fibras mantienen totalmente tensos y cerrados los dos pilares. Si no se abren, no se pueden abrir, no se pueden rasgar, porque esas fibras que se denominan intercolumnares o intercrurales dejan los pilares totalmente amarrados uno al otro. Por lo tanto, forman parte del techo del anillo inguinal superficial. ¿Y la palabra sural significaba lo mismo? No, la sura, ¿alguien sabe lo que es la sura o sural? Define la pierna, pero por la región posterior nada más. Por eso que hablamos de nervios surales, etcétera, pero van por posterior. Esto no sé por qué ya no raya. No, todavía raya. Pero miren lo que me parece más interesante. Estas fibras, algunos textos la definen como si fueran fibras del músculo oblicuo externo. ¿Qué va a leer? Las fibras intercolumnares o interpilares son las fibras de refuerzo del músculo oblicuo externo que están definiendo el anillo inguinal. ¿Sabe lo que son las fibras? Una dependencia del ligamento inguinal. Ligamento inguinal, ¿por qué es importante? Porque va del espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis. No, porque de él nacen dependencias, otras aponeurosis. Y da la vuelta así el ligamento inguinal, así, en esta región. Y lanza fibras tendinosas de refuerzo para el músculo que no fue capaz de crearla, entonces se las creó el ligamento inguinal embriológicamente y se llaman fibras intercolumnares o interpilares. ¿Se entiende? Por lo tanto, es un refuerzo que le proporciona el ligamento inguinal para que se forme el anillo inguinal superficial.
Por supuesto que los textos no están equivocados. El texto cuando dice, ¿es parte del músculo oblicuo externo? Sí, es parte del músculo oblicuo externo y están dentro de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Pero son una dependencia del ligamento inguinal. Mire, esta es una visión de Gray que a mí me gusta mucho, por muchas cosas, pero por una no. Esta es la representación, obviamente, del abdomen. Esto es interno, esto es externo, ¿cierto? Ahí está representado el anillo inguinal profundo. Aquí el anillo inguinal superficial. Esta es dependencia del músculo oblicuo externo. El anillo inguinal profundo, que no lo hemos hablado, es dependencia más bien de la fascia transversalis. Por eso se la marqué la vez pasada. La fascia transversalis. ¿Por qué se la marco? Para que haga la diferencia entre lo que es el peritoneo parietal, porque al principio costó. Nadie decía que era el peritoneo parietal. Y nadie les decía que era la fascia transversalis. Bueno, va primero el peritoneo parietal y bajo eso una fascia que es extraperitoneal o subperitoneal, dependiendo de dónde esté. Y después la fascia transversalis. Y esa fascia transversalis es tremendamente importante para esta región. Por tanto, yo necesito que usted sepa dónde está. La fascia transversalis no tiene que ver con el músculo transverso del abdomen. De hecho, el músculo transverso del abdomen está desaparecido a este nivel. Porque el transverso abdominal no llega hasta abajo. Recuerda cuando, ¿se acuerda que el músculo recto abdominal toma una disposición distinta en su último vientre y se hace más profundo? Y por dentro, las fibras que lo recorren, que dan la vuelta por dentro, se llaman fibras arciformes. Si usted viera un abdomen, sacamos el abdomen, por dentro veíamos que la última porción tiene unas fibras pulsando. Fibras arciformes. ¿De qué son esas fibras arciformes? Ah, ese es el límite inferior del músculo transverso del abdomen. O sea que de ahí para abajo no hay transverso abdominal. Solamente la aponeurosis que propone como parte de lo que se denomina el tendón conjunto. ¿Se acuerda que dijimos que había un tendón conjunto? Que era un tendón único para el oblicuo interno y el transverso del abdomen. ¿Se acuerda? A ese nivel. Perfecto. Entonces, ¿de quién es dependencia el anillo inguinal profundo? ¿Es dependencia de qué lámina del abdomen? Mire qué pregunta más increíble para la prueba. De la fascia transversalis. De la fascia transversalis. Que los textos no lo enreden, porque los textos van a decir que también está la os inguinal ahí. Sí, y el ligamento interfoviolar y el ligamento de Henle. Y un sinfín de vasos. Sí, pero que todas esas dependencias son parte de aponeurosis que refuerzan algunas regiones, que también las vamos a ver. Pero todo esto es dependencia de la fascia transversal. ¿Vale? Le hago otra pregunta o aclaración. ¿La fascia transversalis es una aponeurosis? ¿Y si es aponeurosis, de qué músculo? No, no es aponeurosis. No es aponeurosis. Es una lámina. Es una lámina derivada de las fascias que son profundas. Fascias. Entonces, si no es aponeurosis, que se entiende aponeurosis como un tendón ensanchado, ¿será lo suficientemente resistente mecánicamente para soportar un anillo? No. Por lo tanto, usted, si fuera ingeniero de construcción del anillo inguinal superficial y profundo, ¿no le colocaría un refuerzo al anillo inguinal profundo porque parece que está construido con poco material? Porque ser dependencia de la fascia transversalis es poca cosa. Perfecto, le coloca un par de ligamentos asociados, que ya lo vamos a ver. Pero las partes que no tienen refuerzo se le denominan que son las partes más débiles del abdomen. Por eso es que la región inguinal es importante en la clínica. La parte más débil del abdomen está en una porción específica de la pared posterior del conducto inguinal. ¿Y qué es? Solo fascia transversal, nada más. No tiene refuerzos. Y como no tiene refuerzo, es débil. ¿Ok? Entonces,
Anillo inguinal profundo, anillo inguinal superficial. Conducto inguinal. ¿Cuánto mide ese conducto aproximadamente? 4 centímetros. ¿Qué tiene dentro? El cordón espermático en el hombre. ¿Está constituido por qué? No. El gubernáculo no, porque el gubernáculo fue recortado y se ubica, el vestigio del gubernáculo está en el fondo de la bolsa escrotal. No lo voy a complicar, usted debería saberlo, ¿eh? Porque esto era parte del contenido del curso anterior. Pero no lo vamos a complicar. Después vamos a decir, mire, está constituido por... O vamos a... Déjame mentir. Está constituido de la siguiente forma, a ver si lo recuerda. Por el conducto deferente. ¿Se acuerda? Por el conducto deferente. Ese que es importantísimo. Por el ramo, o por el nervio génito femoral. Pero por el ramo genital del nervio génito femoral. Porque le da inervación ¿a quién? Al músculo cremaster. Y el músculo cremaster es parte de la capa media, o sea, del oblicuo interno, una dependencia del oblicuo interno. Y como todo se fue desde el abdomen hacia el escroto, entonces quedó en el escroto. Parte de ese músculo. Por lo tanto, esa inervación es dada por ese nervio. Por lo tanto, debe pasar por aquí. De hecho, ese ramo pasa por el anillo inguinal profundo, atraviesa el conducto inguinal, aparece por el anillo inguinal superficial y sigue hacia el escroto. Pero antes de pasar por el anillo inguinal superficial o a ese nivel, da sus fibras que van a ser descendentes y van a pasar por debajo del ligamento inguinal y se le van a denominar fibras crurales o femorales. Por eso que se denomina génito femoral. Y va dando inervación aquí al triángulo Scarpa. ¿De qué tipo? Sensitiva. ¿Y esa área sensitiva es de qué nivel? De la región medial y más alta del muslo. Entonces se puede evaluar la función de L1, del segmento medular de L1, solamente estimulando las fibras sensitivas de la región del triángulo de Scarpa para ver si existe el reflejo cremastérico, por ejemplo, en un niño que tenga daño neurológico a ese nivel. A nivel de L1, entonces, se puede hacer una evaluación del reflejo cremastérico. ¿Y cómo se produce ese reflejo? Lo que pasa es que se estimula la fibra sensitiva, van a L1 y se estimulan inmediatamente las fibras motoras. Entonces el cremaster asciende. Pero mire, anillo inguinal profundo, perfecto. Otra estructura de importancia. Arteria y vena, pero la arteria es la que siempre nosotros nos llama de importancia, llena de importancia, que es la arteria epigástrica inferior. La arteria epigástrica inferior, fíjense ustedes que ahí está medial al anillo inguinal profundo. Es un punto de referencia. ¿Por qué? Porque esta área podría estar debilitada si es que existe un defecto congénito de las regiones que se formaron hacia la bolsa escrotal, que es lo que dijimos al principio, ¿cierto? Si existe un defecto del proceso vaginal, del encierro. Pero también dijimos de que la pared posterior del canal inguinal, o sea, esta área, podría estar debilitada también, porque está llena de solamente por la fascia transversal. De hecho, esta es el área más débil. Por lo tanto, esta área podría estar debilitada o esta área podría estar debilitada. Y estas son las formaciones de las hernias. Inguinal indirecta y hernia inguinal directa. ¿Cómo se sabe si es una o si es otra? Porque este vaso, que es pulsátil, en una laparoscópica, se puede observar y si está hacia lateral, hernia que es indirecta. Si está hacia medial, hernia directa. Vamos a ver algunas imágenes. Pero, ¿qué quiero que entiendan? Que el vaso epigástrico inferior es el punto de referencia para definir una u otra. Otra parte del contenido entonces era el plexo pampiniforme, ¿se acuerda de eso? El plexo venoso que iba hacia el escroto. Plexo venoso pampiniforme. Y por supuesto, la arteria testicular, que deriva de la aorta. Las arterias del conducto deferente. ¿De quiénes derivan? Liga interna, sí, claro.
¿Pero de quién? Arteria vesical inferior, que era homóloga a la arteria vaginal. ¿Se acuerdan? Se lo dije. Pero mira, ahí también hay unos vasos que son interesantes. Esos vasos que derivan de la epigástrica inferior. No se lo he dicho nunca. Son los vasos cremastéricos. O sea que el músculo cremaster está irrigado desde la arteria epigástrica inferior. Entonces no se ocupa solamente del abdomen bajo, no. También del músculo cremaster. Y también estas arterias pasan por la región. Y el resto del contenido van a ser nervios que son simpáticos, por ejemplo, y parasimpáticos que van a ir a la región. Profesor, a ese nivel no pasa también el ramo genital del nervio ilioinguinal. Totalmente. De hecho, el nervio iliohipogástrico e ilioinguinal, a través del conducto inguinal, pasan anterior al conducto deferente, por anterior, y el génito femoral por posterior. Pero esos dos ramos que pasan por anterior no ingresan totalmente por el fonículo espermático, sino que aparecen por el anillo inguinal superficial y después comienzan a dar su territorio de inervación por fuera. ¿Ya? Por tanto, no se meten como parte del contenido hacia el escroto como el génito femoral. ¿Ya? Pero sí son parte del contenido del conducto inguinal. Bueno. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo creo que hemos visto gran parte de lo que es complejo. Pero miren, esto es una disección de Rouvier, un esquema que es superficial de la aponeurosis que se encuentran a nivel del oblicuo externo. Y esta es más profunda. Ese no es el anillo inguinal profundo, ese es como una disección para poder ver que aquí está el oblicuo interno y allá está el transverso abdominal. ¿Sí? ¿Qué es interesante? Ver esta estructura. El anillo inguinal superficial. Porque el anillo inguinal superficial lo define Rouvier a través de sus pilares. O sea que el pilar lateral debería estar así. Y el pilar medial así. Y las fibras que se denominan intercrurales así. ¿Se entiende? De esa forma se constituye el anillo inguinal superficial. ¿Y aquí qué tenemos pasando? El cordón espermático. ¿Ya? El cordón espermático. Mire acá. Esto es el nervio que me dice su compañero. Ahí tenemos el nervio ilioinguinal pasando hacia la región. Pero se hace partícipe de la región, pero viene de otro lado, porque iba pasando por las paredes anterolaterales del abdomen. ¿Ya? Pero se hace partícipe de esa región. Pero creo que este es el dibujo más interesante de todos. Porque si usted ha entendido lo que yo le quería decir hasta aquí, entonces esto se le va a hacer muy, muy, muy sencillo. El bendito Rouvier dice que si nosotros miramos un abdomen, esto es una mirada del abdomen como si fuera una laparoscópica, o sea, estamos mirándolo dentro. Nosotros somos asa intestinal. Y entonces estamos mirando el abdomen desde dentro, por lo tanto, esto es recto abdominal. La última porción del recto abdominal. Por lo tanto, esta estructura que nosotros estamos viendo es la finalización del músculo transverso del abdomen. Estas son las fibras que se denominan arciformes, fibras arciformes. Y de esas fibras arciformes se forma un ligamento que es muy interesante, que se denomina interfobiolar. ¿Por qué es muy interesante? Porque es un ligamento que es vertical, desciende para hacer dos cosas: refuerzo de las porciones débiles de la capa más profunda del abdomen, que va a ser la fase transversales. Entonces aquí estamos viendo los ligamentos de refuerzo del anillo inguinal profundo. Se entiende entonces que como estamos mirando desde dentro, el músculo oblicuo externo y la aponeurosis del músculo oblicuo externo está al otro lado, no la vemos aquí. Entonces vemos todos los ligamentos de refuerzo del
de la fase transversalis. Y uno es el ligamento interfoveolar. De tal forma que el anillo inguinal profundo, mire este, anillo inguinal profundo, o sea que las estructuras que van a ser contenido van a pasar a través de él. Va a tener doble importancia este ligamento interfoveolar. Primero, es que este pasa reforzando al nivel donde está la arteria epigástrica inferior. O sea que aquí pasa la arteria epigástrica inferior. Exactamente donde está pasando la arteria epigástrica inferior, entonces el refuerzo está dado por el ligamento interfoveolar. Pero después el ligamento interfoveolar da la vuelta, se refleja y se confunde con la fase transversalis. Y como se refleja, se hace denso, se condensa y forma el límite inferior del anillo inguinal profundo. De tal forma que el anillo inguinal profundo queda estructurado realmente, mucho más que el anillo inguinal superficial, como un anillo real, porque tiene el ligamento interfoveolar. Después tenemos otro refuerzo, que es ese. Un refuerzo ligamentoso derivado de la propia aponeurosis que reviste al músculo recto del abdomen, y que es el ligamento de Henle. El ligamento de Henle también es parte de, o se confunde con el ligamento lacunar que estaba por debajo del ligamento inguinal, que es ese. Este dijimos que era un refuerzo inferior con el ligamento inguinal, que es este, para el anillo inguinal superficial. Recuerden que si el conducto del anillo inguinal profundo está acá, el anillo inguinal superficial estaría por el otro lado, pero no en el mismo lugar, estaría por aquí. ¿Cierto? Y esto estaría así, por el otro lado, un conducto. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo aquí es solamente anillo inguinal profundo. Entonces, dijimos que el ligamento interfoveolar, el ligamento de Henle, el ligamento lacunar son partes de ligamentos que refuerzan a la fase transversalis. Perfecto. Pero hay otro concepto que me parece interesante. Ese es súper confuso si usted no sabe lo que es. La hoz inguinal. Es súper sencillo. La hoz inguinal. Y dice, aquí va pasando la hoz inguinal. Y mira, ¿cuál es? ¿Será esa fibra o esa? ¿O esa? No, la hoz inguinal es lo mismo que el tendón conjunto. Tendón conjunto, o también denominado hoz inguinal. Por lo tanto, toda esta región es la hoz inguinal. Es el tendón conjunto de refuerzo de los músculos oblicuos internos y transversos del abdomen que se unieron a ese nivel. ¿Para qué se unieron? Para ir a reforzar a la fase transversalis. Mire la fase transversalis lo que queda. Queda limitada a un triángulo que está debilitado, porque no tiene un apoyo. Ese se denomina triángulo inguinal, o también denominado triángulo de Hesselbach, y es el punto más débil del abdomen. Y el triángulo de Hesselbach, si nosotros tenemos una presión abdominal, intraabdominal aquí haciendo fuerza, esto se va a herniar, este punto débil. Y si se hernia, colapsa la pared posterior del conducto inguinal, porque dijimos que el conducto inguinal era así. Y ahí estaba el anillo inguinal superficial. Por lo tanto, si nosotros hacemos una presión intraabdominal aumentada, haremos un defecto, pero ya no congénito. Probablemente un defecto que sea producido en el tiempo, porque esta área es debilitada, sobre todo en el hombre, mucho más que en la mujer. ¿Por qué entonces se define como hernia inguinal directa? Porque como colapsa la pared posterior del conducto inguinal, entonces el intestino se abre directamente aquí, un asa intestinal, se mete dentro y entonces colapsa directamente al conducto inguinal. Podría ser de que esa estructura emerja haciendo presión hacia la pared anterior del conducto inguinal. O podría ser que siga al conducto inguinal y aparezca por el anillo inguinal superficial.
O podría ser que esa hernia directa aparezca por el anillo inguinal superficial y siga hacia la cavidad escrotal. Lo importante es que esto se formó como un debilitamiento de la pared posterior. ¿Vale? ¿Por qué decimos que no es un defecto congénito? Porque todos tenemos esa debilidad. ¿Y cuándo se produce esa hernia inguinal directa? Cuando somos mayores. Cuando hay una presión intraabdominal aumentada, pero además, por ejemplo, con alguna lesión de los nervios de la pared anterolateral del abdomen, o adicionamos algún factor que podría ser obesidad, y por lo tanto no es defecto congénito. Pero podría ser un defecto congénito si es que la asa intestinal aborda el anillo inguinal profundo. Y ahí hablamos de una hernia inguinal indirecta. Se entiende que esto entonces son los refuerzos de la pared posterior del conducto inguinal. Mire aquí. Este es un buen esquema de lo que habla Rouvier en relación a anillo inguinal profundo y anillo inguinal superficial. Perfecto, aquí. Anillo inguinal superficial. Conducto inguinal. Y mire, aquí estamos viendo la fase transversalis evaginada. De tal forma que esto va a formar parte de lo que va a ir hacia el escroto, por ejemplo. Mire la posición que le da a los vasos epigástricos inferiores. Y mire lo que dice que hay detrás de los epigástricos inferiores. Ligamento interfoveolar. O sea que el ligamento interfoveolar, que era rectilíneo, que venía de la fibra artiforme, va a pasar por detrás de la arteria epigástrica inferior. Y entonces, ¿dónde está el área que es débil de esta región? Aquí. Por ahí se va a situar el triángulo de Hesselbach. Mire también acá. La línea alba. La poliurosis del músculo oblicuo externo. Y este sería la os inguinal o tendón conjunto. Os inguinal. Y aquí está el ligamento de Henle, mire. Ligamento de Henle, haciendo el refuerzo a quién? Es una expansión del recto del abdomen un poquito hacia el lateral. Por lo tanto, también le proporciona un área de expansión. Y el ligamento interfoveolar también. Ahí está el área entonces desprotegida. Ahí está el área desprotegida. Un triángulo. Perfecto. Este es un esquema, también visto desde adentro, como una visión laparoscópica, ¿cierto? Pero como una disección. Para poder ver, y es más simplificada. ¿Por qué? Porque dejan ver a los vasos epigástricos inferiores. Perfecto. Por lateral epigásтрicos inferiores se ve el anillo inguinal profundo, o sea que estamos viendo desde lo profundo, al otro lado está la superficie. Y más bien Gray dice, entre el ligamento inguinal, el margen lateral del músculo recto abdominal y los vasos epigástricos inferiores se forma un triángulo que se denomina triángulo inguinal, o de Hasselbach, que finalmente es el triángulo débil. Pero nosotros sabemos que no son esos los límites exactos, ¿cierto? En realidad es un triángulo más reducido por refuerzo ligamentoso de la pared posterior. Pero esto tampoco está mal. Son puntos buenos de referencia, por ejemplo, para cirugía. Porque sabemos que efectivamente en el centro, ahí sí está el triángulo real, el área desprotegida y el área débil. Y hacia abajo, miren, el ligamento lacunar. Y aquí hace la representación, por el otro lado, del anillo inguinal superficial. O sea que el conducto inguinal es así. Desde lo profundo hacia la superficie. Bien. Después de esas dos representaciones, veamos lo que son las hernias inguinales. Entonces a usted ahora ya no le va a costar imaginar lo siguiente. Si se produce
incorporación, ya sea, es que no digamos incorporación intestinal porque puede ser con contenido o sin contenido intestinal, pero si existe un defecto congénito de cierre del proceso vaginal, entonces pudiese quedar abierta esta región. Y entonces hablamos de que el anillo inguinal profundo, superficial y el canal inguinal están abiertos y entonces se puede herniar una lámina o incluso un contenido intestinal. Por lo tanto, esa hernia se le denomina hernia inguinal indirecta. ¿Ya? Hernia inguinal indirecta. Normalmente son defectos, dijimos, congénitos. Y se pueden dar en un niño perfectamente. Incluso se puede dar después o analizando, por ejemplo, una criptorquidia, viendo que hay problemas del descenso testicular y que además después tenemos problemas en el cierre de la cavidad vaginal. ¿Ya? Por eso que las criptorquidias que se operan cuando un niño tiene, qué sé yo, 5 meses, después tienen que tener un control al año, a los 2 años, a los 3 años, para ver que no se estén produciendo este tipo de problemas. Pero también puede ser en una persona añosa, aumentado de peso, por ejemplo, que mantengamos este defecto de la pared posterior del triángulo de Hesselbach o triángulo inguinal, y entonces se forma un debilitamiento y hablamos de una hernia inguinal directa. Y esa hernia inguinal directa igual va a ir hacia el conducto inguinal. Y por lo tanto, podría aparecer tal cual se ve aquí, como un abultamiento, podría meterse dentro del conducto inguinal y ser bastante invisible, podría aparecer a través del anillo inguinal superficial y ocupar parte del escroto y comportarse como si fuera una hernia inguinal indirecta, pero es directa. Entonces, finalmente el diagnóstico lo va a tener o con un examen imagenológico muy bueno, como una resonancia, por ejemplo, o quirúrgico. Después de la cirugía le van a informar, no, lo que era una hernia inguinal directa o indirecta. ¿Ya? Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, de la clínica todas las que vemos, pero ¿cómo podemos detectar si existe una hernia inguinal? Bueno, en la palpación, lo normal sería que un varón se le pudiese palpar el polo superior del testículo. Pero al fin, algunas veces existe una tumefacciones dentro de la región que no permiten palpar el polo superior. Si no se permite palpar, uno piensa inmediatamente, está con una hernia inguinal. Es lo primero que uno debiese pensar. Normalmente en un anillo inguinal superficial que esté distendido, por ejemplo, pero no ocupado, puede caber un dedo en un adulto. O sea que si palparan la región, se puede meter un dedo a través del anillo inguinal superficial. Y eso habla de una probable hernia inguinal indirecta, pero sin contenido, por ejemplo, intestinal. ¿Cuál es el problema o el riesgo de esto? Es que esas estructuras que se estén herniando puedan producirse dentro de una torsión con necrosis o una torsión con rompimiento de un vaso o de la estructura, como por ejemplo una perforación intestinal, que además es una urgencia pero tremenda, inmediata. Por lo tanto, las hernias inguinales son importantes de ser tratadas, detectadas y tratadas, normalmente con quirugía. Porque si es muy leve, muy tenue, una hernia inguinal, por ejemplo, directa, en una persona muy obesa, también podría ser la solución que baje de peso y controlarla en el tiempo, si es que no es muy evidente, ¿no es cierto? Mire aquí lo que tenemos. Conductos deferentes. Esta es la visión laparoscópica que estábamos haciendo, pero a través de esquemas. Esta es la visión directa laparoscópica. Conductos deferentes, acá. Miren los vasos epigástricos inferiores. Por lo tanto, el anillo inguinal profundo estaría aquí. De hecho, está aquí. Ahí. Anillo inguinal profundo. Y entonces hay otra estructura acá. Pero este debería ser parte de la pared posterior. Y entonces, ¿por qué hay esa estructura? Porque aquí existe una hernia inguinal directa. Colapsó la pared posterior del conducto inguinal. ¿Cuál fue mi punto de referencia para saber este? Porque si no, uno pudiese, si no supiera anatomía, diría, ese es el conducto inguinal. Y ahí estoy viendo el anillo inguinal
profundo, no, porque el anillo inguinal profundo está lateral a los vasos epigástricos inferiores. ¿Se entiende ahí por qué es una hernia inguinal directa, cierto? Finalmente, creo que los conceptos más interesantes de acá son anillo inguinal superficial, anillo inguinal profundo, conducto inguinal, contenido, y a nivel del varón hablamos del contenido, con toda esta estructura, y en la mujer, el ligamento redondo del útero, ¿sí? Pero además con todos los nervios que corresponden, nervio hipogástrico, nervio inguinal y el nervio genitofemoral. Pero el resto de estructuras no. Por lo tanto, hay contenidos diferenciados de mujer versus hombre. Ligamentos de refuerzo de la pared posterior del conducto inguinal. Si usted me pregunta, ¿es importante que yo lea todas las paredes del conducto inguinal, pared superior, pared anterior? No. Es importante que usted sepa, mire, la pared anterior del conducto inguinal es el músculo oblicuo externo. Se lo van a enredar y le van a decir que la porción lateral está por las fibras carnosas del oblicuo externo, la pared medial por las fibras aponeuróticas del músculo oblicuo externo, que se diferencia del músculo del oblicuo externo. Punto. Y que está reforzada por el oblicuo interno por lateral. Si quiere se le da eso, si quiere no le da. Da igual. La pared posterior, esa sí es importante, porque esa es la que se debilita. El techo, la fibra arciforme. Y el piso, por el ligamento inguinal. Pero además le van a decir que no solamente por ligamento inguinal, el conducto inguinal tiene refuerzo por una estructura que se llama la centilla iliopectínea o iliopúbica. Centilla iliopectínea iliopúbica. ¿Saben lo que es la centilla iliopúbica? Esta. Si esto fuera el ligamento inguinal, porque no lo es, recuerde que esto es puro oblicuo externo, pero si esto fuera el ligamento inguinal, así, entonces unas pequeñas fibras dan la vuelta desde el ligamento inguinal y se proyectan hacia la fascia transversalis, o sea, dan la vuelta por completo, por debajo, por debajo, por debajo, por debajo, por debajo y profundo, y se conectan a la fascia transversalis, de tal forma de que la estructura del piso, y es por todos lados, ¿eh? por todos lados, hasta más o menos, hasta aquí se interrumpe, y aquí también se interrumpe un trocito. O sea que la cintilla iliopectínea es el piso del conducto inguinal. Por eso que habla el piso del conducto inguinal, ligamento inguinal y cintilla iliopectínea. ¿Y qué es la cintilla iliopectínea? La diferenciación entre los contenidos de abdomen y los contenidos de miembro inferior. ¿Y tiene aberturas? Sí, 2. Para el paso de los vasos que son femorales y para los pasos de los vasos que son circunflejos ilíacos profundos. ¿Se acuerdan de eso? O sea, deja solamente pasos arteriales. Punto. Que no nos enreden, porque le van a dar un enredo, sobre todo en Rubier, complejo de leer. Pero mire, creo que si usted se va a su casa tranquilo, se coloca una taza de café y un pan con mantequilla, una tostada rica, y se coloca a leer Rubier, a lo mejor lo pasa bien, leyendo región inguinal. ¿Ya? Porque se va a encontrar con lo que le estoy diciendo, es sencillo si lo enmarca dentro de esto. Si usted tiene claro lo que es el anillo inguinal superficial, profundo, conducto inguinal, y que tiene paredes y pilares, si quiere hablar del anillo inguinal superficial, entonces esto se le va a hacer muy sencillo. Este es un contenido importantísimo para la prueba 2, pero hay una ventaja para ustedes. Es que nosotros llamamos prueba 2, porque la prueba 0 era la prueba del sistema nervioso. ¿Sí? Prueba 0, prueba 1 rindió usted, ahora va a la prueba 2. Esto es de abdomen. ¿Qué? ¿Es broma? ¿De abdomen? Dijimos que era la parte más inferior del abdomen y además que era la última clase de abdomen, ¿se acuerdan? Por eso es que es interesante hacerlo al final. Pero yo digo que tiene una ventaja.
es que es un contenido teórico. No tenemos disecciones de ¿ya? Lo que tenemos son algunas estructuras, la estructura epigastrio inferiores por ahí, o mostrar lo que es el peritoneo parietal o la fase transversalis, pero no hay estructuras prácticas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que nos vamos a asegurar que existan preguntas en la preparación. Varias, porque esto es importante para ustedes. ¿Ya? Así que a estudiar, por favor, y a estudiar. ¿Qué pasa? Envíamelo por